Muy buenas. Hoy vamos con el vídeo sobre fatiga empática o burnout. Es un vídeo que no solamente te ayudará a ver si estás en este momento de tu vida en donde estás agotado o agotada con la consulta de llevar demasiados pacientes o demasiada carga emocional, pero no es solo una clase teórica, es una clase con pautas para que puedas darte cuenta si tienes estos factores de riesgo y por lo tanto estás a punto de quemarte con la consulta, casi a punto de dejar esta profesión. Y mi idea es de verdad aportarte pautas que tú puedas aplicar ya desde esta semana, el lunes, martes, miércoles, y también compartirte mis secretos. ¿Mis secretos para qué? Para que veas de qué forma puedes empezar a llevar la consulta de forma eficaz, es decir, que tus pacientes o tus clientes estén contentos, pero sobre todo que tú estés contento, porque un psicólogo o un terapeuta contento, satisfecho, siempre trabajará mejor y su consulta irá mucho mejor. Así que como puedes ver, esta clase es para profesionales de la salud y del desarrollo personal y si por lo que sea no formas parte de esta categoría, no sigas con este vídeo porque tampoco te va a aportar nada. Y me voy a presentar un poquito más adelante por si acaso eres nuevo en este canal, porque sí que quiero que veas qué es lo que te vas a llevar de esta clase. Ya he introducido algunos conceptos, como por ejemplo la fatiga empática, el burnout, pero lo que quiero que entiendas es que si tú en algún momento o en alguna semana o mes o casi siempre te has sentido cansado o cansada, es normal. Ahora, si esto se repite y si esto te hace poner en duda tu eficacia como profesional, incluso si esta profesión es la profesión que tú quieres, entonces créeme que es importante que estés en esta clase para que detectes los factores de riesgo y sobre todo para que puedas empezar a poner en práctica todas estas pautas que te van a ayudar. Así que vamos allá. ¿Qué vas a ver en esta clase? Bueno, que es la fatiga empática, que es el burnout, pero no nos vamos a detener con la teoría porque la teoría siempre la vamos a encontrar en internet de forma fácil, sino que vamos a ir ya con factores de riesgo, es decir, por qué hay personas que están predispuestas a padecer la fatiga o el burnout y sobre todo cómo hacer para que no caigas en estos extremos o si has caído, de qué forma puedes recuperarte. Y sí, va a ser una clase también un poquito más personal porque te iré contando algunas cosas sobre cómo llevo yo la agenda, cómo llevo yo tantos proyectos a la vez, porque si me conoces, si eres alumno mío, ya sabes bastante sobre mí, pero si eres una persona nueva en el canal, pues vas a descubrir que se pueden hacer varias cosas a la vez, pero siempre con este cuidado y con estas pautas para saber en qué fase estás, en qué momento estás. ¿Ok? Entonces, mapa claro, mejor dicho, para ver las diferencias entre fatiga empática y burnout y un plan de autocuidado y mis 5 secretos. Bien, entonces, voy a presentarme de forma muy resumida, pero antes quiero hacer un paréntesis y decirte que si sientes que este vídeo y esta serie de vídeos que voy a hacer, porque después de esta clase va a haber otra clase en donde vamos a entrar aún más en detalles en el autocuidado del profesional, porque es clave, de verdad te lo digo. Entonces, si sientes que este vídeo, los vídeos que seguiré subiendo a este canal te aportan algo, no te olvides de darle like, de suscribirte al canal y sobre todo de activar la campanita para que puedas saber cuando subo vídeos, cuando subo shorts, cuando hago clases en directo. Y creerme que para este canal trabajamos muchísimo, no solo yo, mi equipo también. Cada clase que preparo me toma entre 1 y 2 días. También vais a ver que estos PowerPoints que comparto son bastante minimalistas justamente para ser más eficaz, cosa que os voy a enseñar a vosotros también hoy. Cómo optimizar el tiempo, cómo diversificar, cómo poder llevar varias cosas a la vez, pero sin desgaste. Así que ahí voy. Bueno, yo soy Daniela Constantín, soy psicóloga experta en una metodología en particular. Yo trabajo con la mente inconsciente sin poner a los pacientes en un estado de inconsciencia, por supuesto. Se llama hipnosis ericksoniana. Hace más de una década que me dedico a la consulta, pero sobre todo llevo 14 años investigando y trabajando para poder llegar a la raíz o a los temas más profundos que traen nuestros pacientes y no trabajar solamente en la superficie y en los síntomas,
También tengo academia, formo a psicólogos y a otros profesionales de la salud y del desarrollo personal. Doy cursos y charlas internacionales. He estado en China dando clases, he estado en México y también este 2026 voy a tener varios viajes donde voy a dar varias conferencias en congresos internacionales. Tengo una membresía, trabajo con empresas y pronto va a haber una organización y asociación de la cual no quiero decir demasiado porque primero se tiene que constituir y luego ya podemos compartir más información. Pero te muestro todo esto para que entiendas el desarrollo de esta clase y para que entiendas sobre todo cómo es posible hacer tantas cosas y llevar muchos pacientes a la vez y sin desgaste, porque si se hacen muchas cosas y hay un desgaste o un burnout, no tiene ningún sentido seguir. Así que vamos a empezar esta clase con un pequeño ejercicio que te voy a invitar a que reflexiones, pienses unos segundos, unos minutos en lo siguiente. Vamos a empezar con la primera pregunta, ¿ok? Así que escúchame, no hace falta que tomes apuntes, simplemente quiero que te conectes contigo, que dejes cualquier distracción, que solamente estemos aquí tú y yo. Y contesta lo siguiente, por favor. En una escala del 1 al 10, ¿cuánto agotamiento emocional sientes últimamente, incluso en los días normales? Del 1 al 10, ¿cuánto agotamiento emocional? Bien, espero que ya tengas la respuesta aproximadamente. No hace falta ser muy detallista. Segunda pregunta. ¿Te cuesta conectar empáticamente con algunos pacientes o sientes que funcionas en automático durante ciertas sesiones? Contesta de forma muy sincera estas preguntas. Sí, la tienes aquí en pantalla también. Tercera pregunta. ¿Has deseado últimamente que algún paciente te cancele para tener un respiro? Va, a esta pregunta seguramente vas a contestar que sí. A mí también me ha pasado. Y no una vez, varias veces. Y vas a entender enseguida con esta clase por qué nos pasa esto. Que deseamos a veces que algunos pacientes nos cancelen, tanto si tenemos la agenda llena como si no. Pero sobre todo los que tenemos agendas llenas, este pensamiento puede estar, ¿vale? Y vamos con las últimas dos preguntas. Al terminar la jornada necesitas silencio absoluto o desconexión total porque te sientes saturado o saturada emocionalmente. Esta pregunta seguramente también contestas que sí. A mí también me ha pasado. ¿Notas que tu motivación o tu chispa terapéutica ha bajado en comparación con los meses anteriores? Y sobre todo, esta pregunta es para los profesionales más expertos. ¿Has sentido una diferencia entre este año o los últimos años y los años anteriores? Déjame que te diga que también es común que baje la chispa y la motivación. Ahora, la idea es que no se quede abajo, sino que tenemos que aumentar esta motivación, esta chispa, igual que aumentamos los niveles de energía. ¿Por qué? Lo entenderás enseguida. Y venga, vamos a entrar en materia, como a mí me gusta decir, y vamos a definir la fatiga empática. Como siempre, cuando queremos definir algo se encuentran diferentes definiciones y diferentes nombres. También se llama el síndrome del desgaste o algunos neurocientíficos lo llaman fatiga por angustia empática. ¿Y qué es? Y sobre todo, ¿cuál es la diferencia entre la fatiga empática y burnout? Uy, disculpad, creo que se me ha colado aquí una O. Siempre que preparo el PowerPoint, como voy escribiendo y borrando, siempre encuentro algún errorcito. Pero bueno, seguimos, ¿sí? Entonces, fatiga empática está ahora mismo en negrita porque vamos a hablar de la fatiga empática y es el agotamiento por exposición repetida al sufrimiento o al trauma del otro. Es muy importante saber que aquí no estamos hablando de la carga laboral, aunque la línea entre la fatiga empática y el burnout es bastante fina.
Pero aquí hablamos más de una exposición, de una conexión constante con el sufrimiento del otro, sea que hablamos de trauma o no. Existe una gran carga emocional, pero no tanto una carga laboral. Y hay una sensibilidad extrema y a veces viene también con culpa por no poder ayudar más. Por el otro lado, el burnout lo que viene a ser es un estrés laboral crónico, ¿sí? Crónico que es sostenido en el tiempo, o sea, no nos damos cuenta de ello y cada vez lo notamos más y más. Aquí sí que hay mucha sobrecarga de trabajo, es decir, que realmente no tenemos, sentimos que hemos perdido el control de la organización, del manejo de nosotros mismos, ya no hay límites y todo esto le lleva a uno a sentir una especie de despersonalización, incluso de una baja realización personal, hasta tal punto de que el profesional empieza a sentirse sin recursos y hasta con ganas de abandonar la profesión. Es algo muy grave, muy serio. No solamente se da en el caso de los profesionales de la salud, la fatiga empática, sí que se da más en el campo de la salud. El burnout se da en todos los trabajos y es algo muy serio porque le lleva a uno a poner en duda su vocación e incluso su propia identidad. Y esta clase os va a ayudar no solo para vosotros, sino también si trabajáis con estos pacientes o clientes que se encuentran en estas situaciones. Bien, y vamos a ver exactamente esta diferencia, aunque os decía que la línea es muy fina. Fijaros, la fatiga empática es más ligada al contenido emocional de los casos que atendemos. Por esto vamos a ver qué podemos hacer para no tener fatiga empática o para tenerla puntualmente, ¿vale? Porque a veces es inevitable, pero sobre todo para que no tengamos burnout. Y el burnout es más ligado al contexto laboral, carga, organización, límites. Por eso también os he puesto esta foto, que no necesariamente es como de un psicólogo, de un médico, de un terapeuta, sino de cualquier profesional. Ahora, quiero que hagáis este ejercicio de imaginación. Imaginaros un terapeuta que lleva muchos casos de trauma o un terapeuta que solamente se dedica a atender una problemática de la población. Imaginaros un médico que atiende solamente pacientes con cáncer, un terapeuta que solamente atiende trauma o que atiende solamente insomnio. Al principio la persona está súper motivada, muy comprometida, esta persona estudia, investiga, atiende con ganas, pero a medida que van pasando los años, que cada vez tiene más manejo de los casos, va perdiendo poco a poco esta emoción o este entusiasmo porque se empieza a sentir drenado, atiende demasiado lo mismo y empieza a dudar, como os decía, de la vocación. Entonces, una de las cosas que yo os recomiendo y ya os adelanto, que una pauta de prevención para que no lleguemos a tener ni fatiga empática ni burnout es no, o sea, es decir, desde el punto de vista del marketing nos recomiendan especializarnos en algo, porque cuando nos especializamos en algo, empezamos a ser muy buenos en algo y los pacientes nos buscan para esta problemática en particular. Y esto es bueno al inicio, si no tenemos cartera de pacientes, si no somos conocidos. Pero con el paso del tiempo, os recomiendo no quedaros con esta especialización porque os va a cansar. Por ejemplo, yo estoy especializada en adultos, pero no atiendo solamente una problemática. Trabajo con estrés, trabajo con fobias, trabajo con depresión, trabajo con dolor crónico, trabajo con insomnio, con trauma. Lo que sí tengo como una manera de especialización en la metodología. Pero esto no quiere decir que yo solamente estudio el trabajo con la mente inconsciente, que también he estudiado el trabajo con el cuerpo, también estudio terapia breve estratégica, también me empapo de otras metodologías porque voy a muchos congresos. Entonces, aunque tengo como una línea de intervención y por esto soy, digamos, conocida en este ámbito del trabajo con el inconsciente y por esto buscan los pacientes esta terapia o esta metodología, no me especializo en una única área de intervención. ¿Por qué? Porque esto agota, tarde o temprano agota, os lo prometo. Así que hacerlo al inicio, pero una vez ya tenéis pacientes, por favor, empezar a diversificar no solo los problemas de los pacientes, sino las metodologías de intervención y algunas cosas más que vais a ver a continuación.
Entonces, una preguntita y yo aprovecho para beber un poco de agua. ¿En cuál de las dos situaciones te reconoces ahora mismo? Quizás has sentido o sientes fatiga empática, quizás burnout, has estado en estas situaciones. Coméntame y dime si te suena algo de esto, si conoces a alguien o si has tratado pacientes con fatiga o con burnout. Cuando hablamos así de forma continua, siempre necesitamos un poquito de agua, sobre todo que tengo el aire acondicionado aquí encima, como veis, por esto voy un poquito tapadita. Y para las personas que me conocéis y habéis estado en mis clases, sí, sigo en Cancún, pero finalmente esta noche salimos ya para Barcelona. Así que paso del verano de Cancún al frío de Barcelona. Bien, entonces, queridos, vamos a ver factores de riesgo. Bueno, hay unos factores de riesgo que nos empujan un poco a padecer de fatiga o de burnout y son los siguientes. Prestad atención aquí, incluso repasad este vídeo si podéis, por favor, tanto en los factores de riesgo como luego en el plan de autocuidado. ¿Y cuáles son? Perfeccionismo, salvador interno, esta necesidad o este pensamiento de querer salvar a todo el mundo, de no poner límites, de no pensar en uno, de necesitar esta validación externa continuamente, ¿no? Por eso también esta dificultad para decir que no. Demasiada carga de trabajo y casos duros, poco tiempo de descanso entre sesiones, trabajo en soledad sin supervisión. Yo siempre digo que tenemos una profesión muy bonita, a mí me encanta, nunca la cambiaría, de verdad os lo digo, pero sí que es verdad que es una profesión en soledad, que por esto necesitamos tener una red, unos compañeros, no tanto para supervisar los casos, sino también para poder comentar aspectos que nos molestan a nosotros, a los profesionales, o formarnos en metodologías que nos hacen sentir bien, que nos hacen estar como muy contentos. A mí me ayuda muchísimo formar a psicólogos porque no solo les ayuda a ponerse en contacto a ellos, sino que yo también me nutro siempre de ellos y yo les nutro continuamente con todo lo que yo vivo y hago y siento cada vez que voy a congresos, que voy cada año a 2 o 3 congresos mínimo. Otro factor y muy peligroso, este es algo que yo he visto en muchos alumnos, es trabajar mucho desde la mente racional y es agotador porque de repente estamos como en un debate continuo con los pacientes en donde nosotros le damos pautas conductuales o pautas cognitivas, ya sea para trabajar las creencias, ya sea para explicarles que las experiencias del pasado no influyen en su presente y no, es decir, perdonad, las experiencias del pasado no tienen por qué predecir cómo va a ser su presente o cómo va a ser su futuro, o que el hecho de que se hayan quedado bloqueados en un ascensor o el hecho de que hayan hablado en público y se han puesto rojos no quiere decir que en el futuro tienen que experimentar lo mismo. Pero toda esta conversación es tan racional que choca con la cabecita, con la mente racional del paciente y no entra. Por esto las terapias conductuales y cognitivas no les llega a muchos pacientes. ¿Por qué? Porque es racionalidad por racionalidad y entramos como en una especie de debate y esto es agotador porque el paciente pide herramientas, el paciente dice que no puede dejar de pensar de esta manera, el paciente se sigue recreando en estas experiencias del pasado y de boicotearse o autosabotearse. Entonces, es agotador para el profesional cuando no tiene pautas para trabajar cuerpo, mente inconsciente, ir más a la raíz, pero ir sobre todo a trabajar ayudando al paciente a que haga este clic de manera más fácil, porque al final nosotros estamos satisfechos cuando los pacientes están satisfechos. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Otro factor de riesgo, la falta de formación continua. Nosotros nos tenemos que formar siempre. Os guste o no, una parte de nuestros ingresos tienen que ir a las formaciones. Y os explico por qué. No solo para tener herramientas para nuestros pacientes, pero es que nosotros mismos también volvemos a conectar otra vez con el disfrute, como al inicio, cuando nos estábamos formando para ser terapeutas o para ser psicólogos. Así que la formación no es solo para el paciente, es para uno mismo.
Otro factor de riesgo es la falta del descanso real. Muchas personas no saben desconectar de verdad. Y más hoy en día con la existencia de las redes sociales y que tenemos que pensar en crear contenido. Y está bien, yo misma creo mucho contenido, pero tenemos que hacer la diferencia y tenemos que trabajar por bloques de intervención y de trabajo. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Tener hobbies que no tengan que ver con la consulta, también muy importante. Y otra cosa en la que quiero que pienses es cómo te levantas por la mañana. ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Tu cuerpo está alineado con tu mente? Cuando tú piensas que vas a ir a trabajar, ¿qué sientes en tu cuerpo? ¿Sientes energía? ¿Sientes motivación? ¿Sientes hasta maripositas? Qué bien que te vas a encontrar con estos pacientes. ¿Qué emoción o sientes? Pereza, desmotivación, irascibilidad, cansancio, porque todo esto que sientes en tu cuerpo es una señal de que ya has perdido la conexión y la pasión por tu trabajo. Así que escucha tu cuerpo y alinea cuerpo-mente. Señales de alarma que casi nadie te cuenta. El burnout en los psicólogos y en general en los profesionales de la salud y del desarrollo personal no empiezan con un no puedo más, empieza mucho antes, con pequeñas señales que vamos normalizando lamentablemente. ¿Y cuáles son estas señales? Venga, vamos a verlas. Notas que miras el reloj más de lo habitual. A ver cuánto rato llevo ya con este paciente, cuánto rato le queda, cuánto me queda para que llegue el lunes y que vaya otra vez a la consulta. Y no es tanto falta de interés por tu paciente, es que tu mente busca una pequeña vía de escape. También aparece, como os había dicho, el desencanto y la desilusión. Empiezas a pensar, esto ya lo he visto 1000 veces, esto que me lo cuenta ya me lo sé, todos dicen lo mismo. Y en parte razón no te falta. Claro que hay similitudes entre los problemas de los pacientes, pero nosotros tenemos que conectar de verdad con la persona y hacer esta escucha profunda, amorosa. Y cuando tenemos esta escucha profunda y amorosa, incluso nos pasamos de la hora sin darnos cuenta y estamos ahí volcados. Ojo, ojo que la línea fina en estar volcado y tener esta sensación de salvador interno es lo que lleva a muchos profesionales a la fatiga empática y al burnout. Por lo tanto, yo te recomiendo que sientas amor, que te conectes con tu paciente, pero vigila desde qué lugar, desde el lugar de ayudar, de tener una terapia eficaz o desde el lugar de ser salvador interno, porque hay una gran diferencia. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, ese síndrome del impostor que aparece, pero no desde el miedo y desde que no tienes herramientas, sino de sentir si tú realmente le estás ayudando, si tú realmente le estás aportando algo. También puedes experimentar que tienes menos paciencia, no solo en la sesión, sino también en casa. Llega el fin de semana y solo quieres silencio absoluto. Y luego, como os decía antes, hay esta fantasía de abandonar la profesión, de decir, ¿y si me dedico a otra cosa? ¿Y si hago otra cosa? ¿Y si me pongo a estudiar otra carrera o yo qué sé qué? Así que, queridos, justamente por esto es importante prevenir y autocuidarse. Esta diapositiva y esta y esta donde os voy a explicar qué es lo que hago yo para poder funcionar con tantos proyectos a la vez, tiene como objetivo ayudaros de que si ya estáis en esta fatiga o en este burnout, intervenir ya, ya, ya. Y si no estáis en ello, pues ayudaros a que nunca caigáis en estas trampas o en estos extremos o incluso para poder ayudar a vuestros pacientes. Entonces, os voy a decir cosas que quizás algunos vais a decir, ay, qué tontería, pero si esto ya lo hacemos. Creo que he formado ya más de 1500 o 2000 profesionales y estos errores se repiten en la gran mayoría de ellos. Los límites profesionales. Define muy bien en qué consiste tu proceso terapéutico. Y me refiero a lo siguiente, ofreces sesiones sueltas, ofreces packs de sesiones de proceso de transformación, ofreces acceso a tu WhatsApp, ofreces alguna llamada entre sesiones, los pacientes te pueden llamar y no me refiero
cuando es una urgencia que sí o sí tienen que llamarte, sino que me refiero en general que pueden tener acceso fácil a ti. ¿Te pueden escribir WhatsApps? Ok, si te pueden escribir WhatsApps, ¿cuándo contestáis vosotros? ¿El mismo día que recibís el WhatsApp? ¿O contestáis, por ejemplo, unos días determinados? Os adelanto cosas que yo hago. Yo a día de hoy lo tengo delegado, tengo un asistente que se encarga de los pacientes y de tanto de los nuevos como de los que yo llevo. Yo les envío, cuando acabo una sesión, les envío algo, les envío un material con el que ellos pueden seguir trabajando porque forma parte de la metodología, pero bueno, no esto es importante ahora, sino que, perdona, sino que yo cuando, por ejemplo, atendía personalmente los WhatsApps, yo con el tiempo he aprendido justamente a cuidarme y pongo o tengo en el WhatsApp una foto, o sea, hay pacientes que siguen teniendo acceso a mi WhatsApp, ¿vale? Pero yo tengo una foto en donde pongo, contesto los WhatsApps martes, jueves y viernes. Y si un paciente me escribe el lunes y no es algo urgente, no es una emergencia, yo no contesto. Y el paciente lo sabe porque lo ve en mi foto. Además están acostumbrados de que ellos me pueden escribir incluso un sábado, a mí no me importa, pero yo contesto martes, jueves y viernes. Mi proceso terapéutico no incluye conversaciones por WhatsApp. El WhatsApp es solamente para una emergencia, no incluye llamadas telefónicas, no incluyen correos. ¿Ok? Número máximo de casos complejos a la vez. Jamás me pongo, si yo sé que tengo, imaginaros, un paciente con estrés postraumático, otro paciente con dolor crónico, otro paciente con depresión, no me los pongo a los tres el mismo día, sino que voy poniendo, por ejemplo, un paciente con ansiedad, con un paciente con dolor crónico, un paciente, un empresario que viene simplemente por aprender a confiar más en él o en delegar más, lo pongo con los otros casos complejos. Porque de esta forma la carga emocional es diferente. Y ya sabéis que hay pacientes con los que conectamos y trabajamos muy fácil y pacientes que tenemos que sostener más. Así que es muy importante la forma en la que te organizas esta agenda de pacientes. Jamás pongo pacientes online y pacientes presenciales el mismo día. No me gusta, es una cosa que llevo trabajando hace ya años, entonces los miércoles para mí son días de atención online porque es normalmente también el día que yo doy clases en mi academia a los profesionales, a los psicólogos y atiendo presencial que suele ser martes, jueves, viernes y puntualmente algún sábado. No atiendo los lunes, y no suelo trabajar los lunes, es una decisión personal, me encanta, los lunes son para hacer alguna reunión con el equipo o para ir a comer con amigas, disfruto muchísimo y de vez en cuando prefiero trabajar algún sábado porque Barcelona es una ciudad maravillosa y los sábados está muy tranquila y yo voy con muchas ganas a la consulta, pero todo esto es en base a mi autocuidado y en base a mi necesidad. No quiere decir que vosotros lo tengáis que hacer de la misma manera. Y os digo que sigo llevando muchos pacientes teniendo en cuenta la carga que yo tengo, pero me lo sé organizar de tal forma que no me importa, pues como os decía, atender un sábado. Otra cosa que a veces nos olvidamos es sobre estas micro pausas. Esta palabra creo que la escribí cuando estaba durmiendo, micropausas y todo junto. Bueno, pues eso, micropausas reguladoras durante el día. Ya os he dicho que a veces me toma un día preparar una clase para vosotros, un vídeo, pero a veces trabajo a lo mejor una semana y cuando tengo un ratito voy poniendo cositas en el PowerPoint, quito, pongo y por eso aparecen algunos errores, pero no pasa nada. Entonces, estas micropausas reguladoras durante el día son sobre todo para las personas que tenéis mucha agenda y micropausa no significa estar con el móvil y mirar el Instagram. Micropausa puede ser estirarte, hacer ejercicios de respiración, hacerte una infusión y crearte un ritual en torno a la infusión o al café, ¿vale? Otras pausas y descansos pueden ser darte una vuelta, hacer ejercicios de respiración, escucharte un audio de meditación o de autohipnosis. Si tienes una pausa más grande, pues te puedes poner un podcast, pero tienen que ser cosas que te nutren a ti, no que sean de aprendizaje. ¿Sí? Luego, prevención, supervisión y red con colegas. Estudiar os ayuda también a estar más motivados, más conectados con la misma
eh, pasión con la que habéis empezado esta profesión. Esto lo he repetido varias veces, pero de verdad que es clave. Y a mí me encanta asistir a congresos, a veces doy yo clases, otras veces solamente voy de alumna, porque aparte de estar siempre al día con todo, y cuando os digo al día con todo, es que en serio he ido en todos los países que os podéis imaginar a congresos, a Estados Unidos, a Turquía, a Polonia, a Inglaterra, México, no sé, o sea, un montón de países que ni me vienen ahora a la cabeza. Y en todos he ido con este deseo no solo de aportar a mis pacientes y estar al día, sino de yo estar con colegas, de yo disfrutar, viajo, además me gusta ir a hoteles que me ofrecen una cierta calidad, ¿no? Un cierto estilo de vida que yo quiero, así que hago un dos en uno y me encanta. Pero para esto también necesitamos tener unos buenos ingresos con nuestra consulta y con nuestro trabajo, porque son bastante, bastante caros. Bien, entonces, otra cosa, la pasión. La pasión por lo que hacemos no la podemos perder. Tampoco nos tiene que llevar a una obsesión, ¿vale? O a un TOC, pero tiene que ser una pasión que nos sigue manteniendo con este deseo, incluso en el cuerpo, cuando nos levantamos, como os decía. Y también, como ya os he mencionado en una diapositiva anterior, el trabajo con la mente inconsciente nos ayuda a tener resultados más eficaces, más rápidos y sobre todo a nosotros nos recarga. O sea, yo puedo tener pacientes con trauma complejo o pacientes con dificultades para avanzar, que vienen de estar en muchas terapias y estar ahí hablando, interviniendo, y a la hora de hacer la hipnosis ericksoniana acabo no agotada, sino acabo yo misma motivada, acabo yo con energía, con este subidón, porque veo la cara del paciente contento y sobre todo veo cómo me siento yo, porque cuando trabajo con esta metodología me regulo yo también emocionalmente. Mi sistema nervioso lo agradece. Así que es para el paciente y es para mí. Bien, entonces sé que algunas personas estoy mirando para hacerme una idea de cuánto dura esta clase. Sé que algunas personas me conocéis, otras no me conocéis y esto que quiero compartir con vosotros es simplemente para que os aporte, no es porque yo quiero hablar de mí, pero lo que os quiero decir es que a veces solamente hacer consulta es un peligro y sobre todo si atendemos, no sé, imaginaros 25 o 30 pacientes a la semana. Conozco profesionales que atienden 40 pacientes a la semana. Es una barbaridad esto. Es inevitable que la persona no sienta despersonalización. O sea, o tiene una desconexión total con la profesión o con él mismo. Entonces, como os decía, yo no confronto al paciente. Claro que le doy pautas conductuales, pero siempre también trabajando con la mente inconsciente, porque de esta forma son eficaces las sesiones y yo me siento bien. Como os decía, no mezclo sesiones presenciales con online. Trabajo por bloques, bloques de problemáticas, bloques de sesiones presenciales o online. Combino la consulta con la divulgación y con la formación. Y fijaros que aquí os he puesto, es mucho trabajo, pero mucha variedad. Y esto hace que no me aburra y no me quemo. O sea, entender esto que os digo, en el momento en el cual nosotros hacemos lo mismo, es como atender la misma problemática, es como ser especialistas en trauma o especialistas en insomnio. Al inicio muy bien, pero a cabo de 5, 10, 15 años llega un momento en el cual empezamos a poner en duda toda la profesión y la identidad. Por lo tanto, yo prefiero trabajar mucho, pero trabajar con diferentes bloques o en diferentes aspectos. O sea, y luego, tener en cuenta otra cosa. Yo de origen soy de Rumanía, por lo tanto el español no es mi idioma materno. Lo hablo bien, por eso también veis a veces estos errores, no solo de copiar-pegar, sino porque de vez en cuando tengo estos errores. Entonces yo manejo tres idiomas a la vez, manejo el rumano, manejo el español y a veces manejo el inglés. No paso consulta en inglés, pero sí que estudio, leo y hablo en inglés. Y esto también cansa porque el cerebro cambia constantemente de un idioma al otro. Pero el hecho de cambiar de un idioma al otro me ha ayudado también a aprender a cambiar y mezclar la consulta con dar formaciones, con trabajar con empresas. Algunos de vosotros ya sabéis que aquí en México trabajamos con empresas y luego que como trabajo por bloques, imaginad, cuando yo me pongo a grabar vídeos para YouTube, solo grabo vídeo para YouTube, me lo preparo y lo grabo. Cuando estoy en consulta, solo en presencial me refiero.
Cuando hago consulta presencial, ni doy clases, ni hago divulgación, ni preparo contenido para redes sociales, porque es ahí cuando uno lo mezcla todo ahí el mismo día y el cerebro acaba petando. Entonces, trabajo por bloques, de verdad, quedaros con esta idea. Os decía que los lunes están para hacer algunas reuniones con el equipo o para simplemente salir a pasear, comer con mi marido, comer con mis amigas que tienen más o menos el mismo horario o nos organizamos para poder estar juntas, ¿sí? El jueves cuando atiendo solamente pacientes, no me vais a ver dar clases y no me vais a ver crear contenido. Otra cosa es si yo subo un vídeo en YouTube o subo un vídeo en Instagram, esto quiere decir que ya estaba preparado con antelación. De vez en cuando hago algún live para mi membresía, que tengo una membresía para el público en general, pero todo esto está preparado con antelación, no lo preparo este día. ¿Por qué? Porque quiero que mi cerebro solo trabaje en un bloque, solo en paciente, solo en crear contenido. Otra cosa es, por ejemplo, si yo el martes en la mañana alojo o guardo 2 horas para preparar contenido. Esto lo puedo hacer. ¿Qué? Y luego voy a la consulta, pero solo hago estas 2 cosas. O sea, como mucho, 1 o 2 cosas el mismo día. Me ayuda a estar siempre con la misma pasión y no sobrecargar. ¿Sí? Otra cosa que hago y que me funciona perfectamente, no voy en piloto automático. Cada semana tengo una misión. O sea, para mí, esta semana, más allá de trabajar aquí en Cancún y acabar el trabajo por el cual nos han contratado, era preparar esta clase para vosotros. Os lo digo de verdad, o sea, esta era mi misión. Aquí me refiero a nivel profesional, no hablo a nivel personal, mi autocuidado, alimentación, hobbies, disfrute, familia y demás. No, hablo del trabajo aquí, ¿ok? Entonces, cada semana yo sé que para mi trabajo voy a preparar un vídeo o voy a preparar esta formación para profesionales o, por ejemplo, la próxima semana tengo que dar una clase a una academia de México de psicólogos. Y yo sé que la próxima semana voy a estar atendiendo a mis pacientes y también voy a estar preparando y acabando el contenido para esta academia. Y esta es como mi misión o mis 2 misiones y, por supuesto, el canal de YouTube. Pero no voy en piloto automático, no salto, ay, ahora tengo que preparar esta clase, ahora tengo que hacer la factura, ahora el vídeo de YouTube, ahora tal, ahora tal. Esto nos cansa y nos fatiga incluso emocionalmente. Por lo tanto, bloques, organización y límites. ¿Cuánto tiempo dedico? ¿Cómo hago para ser más eficaz? Fijaros que yo vengo con un PowerPoint muy sencillito, al final son unas clases gratuitas. Si yo me desvivo aquí por crear un mega PowerPoint, pues empezaré luego a no acabar a tiempo, a tener que cancelar, a no poder hacer vivos, a no poder subir el contenido en YouTube. ¿Lo veis? Por lo tanto, hay que ser eficaz, hay que ser rápido, hay que ser práctico. Esto os ayuda un montón. Y otro secreto es no depender de una fuente de dinero. Si dependéis solamente de la consulta, vais a querer agendar muchos pacientes a la vez, vais a estar siempre pendiente cómo metéis más pacientes en la consulta y esto os hará estar con una fuente de estrés terrible. Por lo tanto, buscad una manera de diversificar. Entonces, ¿cómo os conocen o cómo os encuentran estos pacientes? Invertir ahí en esto, en dónde o cuál es la plataforma o lo que sea que os muestra para que los pacientes contraten vuestras sesiones. Invertir en esto. Una vez ya tenéis una cartera de pacientes, una vez ya vuestra consulta va muy bien, empezad a diversificar, hacer algún programa grupal, hacer algún taller presencial, hacer algún evento, hacer divulgación, escribir un ebook, escribir un libro, lo que sea, pero diversificar y no penséis que si vendéis cosas por $5 o $7, esto no os va a traer dinero. Perdonad, os voy a decir que todo trae dinero. Y no es que sean ingresos pasivos, porque claro que hay que trabajar por ellos, pero trabajáis cambiando y no estáis solo pendiente del paciente, sino que estáis con el ebook o estáis, por ejemplo, con el evento presencial o imaginad que hacéis, no sé, mira, tengo una amiga psicóloga que ahora se ha puesto a escribir novelas eróticas y eso es maravilloso porque ella en su semana dedica un bloque de tiempo a escribir la novela y esto le emociona y le hace sentir bien y al mismo tiempo luego va a la consulta más feliz porque no está todo el rato con el rum rum
de los pacientes y de la consulta. Y si luego le va a traer dinero estas novelas, pues perfecto, porque no dependerá de la consulta. Así que no tengáis los mismos huevos en la misma cesta, diversificar, no trabajéis en piloto automático y de nuevo mirad de no mezclar sesiones presenciales con online, replantear vuestro proceso terapéutico, si estáis ofreciendo ayuda por WhatsApp, si incluso le permitís a los pacientes que os llamen. Podéis hacer todo esto, yo misma lo he hecho, porque como veis aquí, todo esto que os explico lo he logrado en 10 años, no en un año, pero os lo explico para que vosotros no tardéis tanto. Hay que tener paciencia, ¿vale? Quizás no lo vais a lograr en un año, lo vais a lograr en 2, 3, 4, 5, pero si lleváis varios años atendiendo y seguís haciendo errores, pues esta clase es para empezar ya a hacer algo diferente, ¿de acuerdo? Así que bueno, decidme en los comentarios qué tal os ha parecido y os sigue pareciendo esta clase. Acabamos enseguida y os quiero mostrar el vídeo o el vivo que va a haber la próxima semana. Aún no tengo claro si va a ser un vivo o si va a ser una clase grabada como esta de ahora, pero sí que va a ser sobre hipnosis ericksoniana para profesionales y para no acabar agotados. Os voy a dar ya pautas de cómo empezar a intervenir, quizás con alguna metáfora, quizás de forma conversacional, incluso cómo os podéis aplicar a vosotros algunos ejercicios muy sencillos, muy fáciles de hipnosis ericksoniana que os permitan sosteneros a vosotros y sostener los procesos terapéuticos. No vamos a entrar en profundidad en la metodología porque es imposible en una clase de 40 minutos o de una hora, pero sí vais a tener pautas, como yo digo, no solo teoría, sino pautas, algo que os sirva. Así que no olvidéis de suscribiros y activar la campanita porque YouTube así os puede avisar cuando yo hago estos vivos o cuando proyecto, pongo ya estas clases. Y por supuesto, sé que hay muchas personas que quieren saber más de lo que hago, cómo lo hago. Me encontráis en la web danielaconstantin.com. No están todos los cursos y todos los proyectos en la web, pero igualmente tenéis bastante información. Y también me encontráis en Daniela Constantin-bajo. Ahí publico mucho contenido cuando voy a congresos, cuando viajo. Cada mes estoy en algún lugar. Por cierto, cuando yo viajo voy muchísimo a muchos países para dar formaciones o para yo asistir a congresos y mis pacientes de presencial pasan a online. Así que sí, sigo viajando y sigo atendiendo, pero lo mismo, los pacientes siempre están puestos el mismo día. Por ejemplo, pensad que en una semana a lo mejor en online tengo 4 pacientes. No me pongo más para no sobrecargarme. Y hay pacientes de presencial que no quieren online y que me esperan cuando yo regreso del viaje, pero hay algunos que necesitan su seguimiento y no me pueden esperar 3 semanas, un mes y les atiendo online. Y lo mismo, los pongo el mismo día, hago las visitas, acabo y ya está hecho y me puedo concentrar en lo siguiente. Así que, queridos, mucha organización, muchos límites, pautas y buen manejo vuestro para que podáis manejar bien vuestra consulta. Y sí, esta foto es de mi consulta. Espero de corazón que esta clase os haya aportado, compartirla con vuestros compañeros, dejarme en los comentarios si tenéis preguntas o decirme qué os ha parecido y nos vemos en una siguiente clase. Yo ahora me voy a ir a desayunar, que aquí son las 9 de la mañana, me he levantado a las 6 de la mañana para prepararme y para poder crear esta clase para vosotros y nos vemos, que vaya súper, súper bien. Cuidaros mucho. Adiós.